Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Claro que sí. La primera dice así: Pastor, he escuchado sus enseñanzas y en ella usted dice bíblicamente que la primera resurrección tiene 3 etapas. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? No, yo nunca he dicho eso. Ahí dice la pregunta. Nunca he dicho eso. Lo que yo he dicho es lo que dice la Biblia. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad. Si la Biblia habla de la primera, es porque hay otra, ¿cierto? Sí. Que es la resurrección final. O sea, hay 2 resurrecciones, no 3, sino 2. La primera, cuando se cumpla lo que está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al verso 20. Ahí está la primera resurrección. ¿Quiénes participan de esa primera resurrección? Todos los creyentes salvos por gracia, como todos aquellos grandes héroes de la fe, según los últimos 2 versículos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Son los que participan de la primera resurrección. Los que estemos vivos seremos transformados, según 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya? Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Viene un periodo de tiempo que hemos dicho muchas veces. Se llama la semana 70 de Daniel. Viene el juicio de las naciones vivientes. Se inicia una dispensación que se llama el reino o el milenio según Apocalipsis 20. Terminado el milenio o el reino, entonces la Biblia dice que Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles? Aquellas naciones sobre las cuales la iglesia gobernó en el periodo milenial. Las engañará y éstas se levantarán contra Dios. Entonces, luego descenderá del cielo y los consumirá, y se da inicio al juicio final ante el gran trono blanco, donde un libro fue abierto y otros libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí están las 2 resurrecciones. La primera, la de los cristianos y todos los santos desde el Antiguo Testamento, según Hebreos 11, los últimos 2 versículos. Y luego, después del reino, vendrá una guerra contra Dios. Fuego descenderá del cielo y consumirá a aquellos que se levantarán contra Dios. Y entonces vendrá el juicio final, que es donde resucitarán todos los muertos que nunca quisieron creer a Dios en las diferentes etapas en las cuales Dios trató con los seres humanos. Amén, hermano Carlos. Muy bien, muy claro. Llega esta pregunta y dice así: Pastor, buenos días. ¿Sería tan amable de aclararme la cita bíblica o las citas bíblicas de San Mateo 27 a partir del verso 3 y de Hechos 1:19, donde narran la muerte de Judas? Es la presunta contradicción. Exacto, pero de manera diferente, dice acá el oyente. ¿O será que acaso no es el mismo Judas? ¿Me podría explicar? Número 1, es el mismo Judas. Número 2, los textos se dan acorde al tiempo del que fue testigo.
y acorde al testimonio que recibió Lucas. Entonces, mientras Mateo habla de Judas que se ahorcó, Que lo presenció. que él vio seguramente, sí, estuvo presente. Lucas investiga cómo es la muerte de Judas. Exacto. Porque recuerde que Lucas no estuvo. No estuvo. ¿Y qué pasa? Le cuentan. Le cuento. ¿Cómo le cuentan? No, pues que Judas se ahorcó y cayendo se reventó y derramó sus entrañas. Entonces son situaciones de tiempo. Y aparte de eso, una cosa es el testigo que ve el evento. Otra cosa es Claro. el que escucha el testimonio. Entonces, Mateo lo ve, a Lucas le cuenta. Le cuento. No hay una contradicción. Yo lo he resumido simple. Mateo lo vio colgado y Lucas lo vio en el suelo. Punto. Sí, señor. Muy bien, hermano Carlitos. Perfecto. Dice esta pregunta, pastor. ¿Aún en la Trinidad las personas creen en Jesús como su Salvador? ¿Creyendo en un Dios dividido, se puede negar la doctrina bíblica? Es lo que así llega la pregunta. Vea, quiero ser objetivo porque yo sí pienso, mi estimado pastor, que los cristianos deberíamos de dejar esa contienda. Yo sé que la pregunta es bien intencionada y al hacer este comentario no lo hago cuestionando la pregunta, sino más bien tratando de que los cristianos entendamos que la misión de la iglesia es llevar el evangelio. ¿Está claro? Sí. La iglesia tiene una doctrina en la cual una de sus expresiones está relacionada con la unicidad. Nosotros creemos. No debo de meterme a hablar de los demás. Hablo de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que hay un solo y único Dios. Múltiple en oficios. Indivisible. Que su naturaleza está definida en San Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Pero que es multifacético. No está sometido Al tiempo ni al espacio. ni a la materia. Ni a la materia. Entonces Él es autónomo, Él es soberano. Él puede hablar como hombre, como hijo, como padre, como siervo, como abogado, como pastor, En una como zarza. sacerdote. En una zarza. Sí, Dios puede hablar. Pues que Hebreos capítulo 1 lo enseña. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así es. Entonces, nosotros creemos que Dios, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su infinidad, en su eternidad, en su simplicidad, puede hacer lo que quiera. Claro. Ahora, que si otro piensa diferente, va en contra de esa doctrina, bueno, yo creo que sí. Claro. Ahora, que lo hacen malintencionado, yo pienso que no. El mundo está lleno de creyentes. Desafortunadamente hay muchos que desde mi visión tienen una visión equivocada acerca de Dios. Pero que yo no soy Dios para entrar a juzgar ni condenar. Yo solamente diría lo que dice la Biblia. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Lo dijo Jesús. Sí, señor. Ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si una persona no está dispuesta a creer que Jesús es, ojo, creer en el verdadero sentido. Claro. Porque cuando Jesús dijo,
si no creéis que yo soy, les está diciendo tres cosas. Una, que no está sometido al tiempo. Dos, que no está sometido al espacio. Y tres, que escapa a la materia. Eso hace que Jesús sea un ser único, particular, exclusivo, que si las personas que quieren ir al cielo no pueden creerlo, pues complicado. Claro. Porque Él no depende de nadie, no tiene que consultarle a nadie, no tiene que hacer concilios para tomar decisiones, no está sujeto a ninguna autoridad. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Nadie le puede cuestionar, porque quienes se han atrevido han terminado mal. Entonces la iglesia cree y lo predicamos, que hay un solo Dios. Amén. Que no hay más. Que las diferentes expresiones que se encuentran en la Biblia con relación a esa persona en ninguna manera representan grupos, individuos independientes de la deidad, sino que más bien es el mismo Dios en diferentes oficios. Amén, pastor. Dice acá nuestro querido oyente, mi inquietud es con respecto a la última etapa que la cumplen los salvos del pueblo de Israel. La última etapa de la historia de la humanidad será. Dice, con respecto al pueblo de Israel, quería saber si todos ellos, al final de todo esto, experimentarán la muerte para poder resucitar. Gracias y Señor Jesús le bendiga. Hay dos cosas. Todos los que creen al Evangelio de la Gracia resucitarán en la primera resurrección. ¿Está claro? Sí. Los que no creen al Evangelio de la Gracia, por la ley serán juzgados. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y está establecido para todos los hombres. Para todos. Que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, los que sin ley pecaron, sin ley perecen. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que obedecieron al Evangelio de la Gracia, como Pedro, como Pablo, como todos los apóstoles, y la iglesia del primer siglo que tiene su nacimiento en Israel y que gran parte de ellos son israelitas, pues participarán de la primera resurrección. ¿Está claro? Sí, señor, muy claro. Un oyente, pastor, nos pide lo siguiente, dice, hermano, quisiera que me puedan hacer el favor de recomendarme libros, aparte de la Biblia, para leer, si no es mucha molestia, dice el oyente. Eso de recomendar libros es muy subjetivo, porque lo que a mí me parece interesante, a otro puede no parecerle. Exacto. Y dependiendo de lo que él quiera. A ver, si quiere estudiar un libro que lo guíe en la interpretación bíblica, entonces hay un librito que llama La clave de la interpretación bíblica. Hay otro librito, un libro grande que se llama Libro de Hermenéutica. ¿Sí? Sí. Si quiere tener un libro que lo contextualice a usted hoy con lo que se dio en los días de Jesús, hay un libro que titula Usos y costumbres de las tierras bíblicas. ¿Por qué digo que lo contextualice? Porque uno a veces lee pasajes en la Biblia que uno se queda. Bueno, no entiende. ¿Por qué? Porque el texto se dio en un tiempo y en una cultura muy diferente a la nuestra. Entonces, cuando uno se informa a través de un libro de esos, descubre, por ejemplo, el por qué Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. La visión del mundo occidental, ¿cuál es?
que es imposible. Un dromedario de esos. Pasar por el ojo de una aguja. ¿De cuál aguja? De la que la señora utiliza para hacer los remiendos en la ropa de su hijo. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Porque esa es nuestra cultura. Exacto. Pero si va a ese libro, le enseña de que no es así. Jesús no estaba refiriéndose a una exagerancia como esas. En teología es una hipérbole. Jesús está refiriendo más bien es a unos huecos que se hacían en las ciudades amuralladas, por donde con dificultad hacían pasar un camello arrodillado. Entonces, a eso era lo que le llamaban aguja. Pero eso se logra entender cuando nos contextualizamos. Pues por eso es importante. Otro libro que me parece, pues creo que es uno de los libros, a mi juicio. Otro puede pensar diferente. Exacto. Y además lo respeto. Hay un libro que se llama Compendio Manual de la Biblia. Es un libro que de alguna manera es como muy objetivo. No está tan sesgado en ciertos campos como si, por ejemplo, el diccionario bíblico. Usted compra un diccionario bíblico y el diccionario bíblico tiene muchos aciertos en muchas palabras. Pero cuando se trata de situaciones doctrinales, está sesgado completamente al pensamiento del editorial o el que sacó el tiempo para tratar de interpretar casos como la Trinidad, el cielo, el infierno y otros. Porque dependiendo de la concepción, así hacen la interpretación. En cambio, cuando uno lee, por ejemplo, ese compendio manual de la Biblia, él es más bien muy objetivo. Muy objetivo, interesante, porque cuando uno compra una Biblia de estudio, querido oyente, lo primero que uno hace, pues, como creyente de la unicidad de Dios, es comparar esos versículos claves y qué dice la Biblia de estudio al respecto, y se nota ahí el sesgo. Claro, se nota el porque sesgo. La mayoría de las editoriales, pues, tienen la influencia. Exacto. Que nada tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Pues yo siempre he dicho aquí, hay que poner mucho cuidado en lo que vemos, en lo que oímos y en lo que leemos. Porque no todo lo que uno ve es verdad, no todo lo que uno lee es verdad, no todo lo que uno oye es verdad. Y las librerías están llenas de libros de toda clase, de todo tipo de escritor. De toda clase. Hay que tener cuidado. Entonces es muy importante que las personas tengan. Yo le recomendaría que tenga una biblioteca llena de Biblias de diferentes ediciones, ¿sí ves? Uy, sí, genial. Porque eso le va a ayudar mucho a simplificar la interpretación de un texto, que en una Biblia aparece de una manera y en otra de otra. No es porque se contradiga, sino porque al hacer ese análisis, usted va a encontrar la razón de ese libro que llama Breve Historia del Texto Bíblico, o de ese otro libro que llama Cómo nos llegó la Biblia, donde le van a dar una orientación acerca de cuáles son los textos compuestos, cuáles son los textos que vienen por vía exegética, ¿sí? Cuáles son los textos, inclusive párrafos, que nada tienen que ver con la inspiración divina, sino que más bien es como una comparación, como el caso de San Juan capítulo 5, donde usted encuentra dos escenas. La gente no las diferencia, pero si tú las lees las vas a diferenciar. ¿Cómo es que el pueblo tiene una creencia? Que cada año viene un ángel a moverle un agua y que el primero que entra es sana. Sí. Y en esas irrumpe Jesús y les dice, no hay que esperar el año, ni es exclusivo para determinado. La solución está aquí. Entonces, cuando uno va a investigar, descubre que hay una parte que es espuria. Por eso es muy importante que el predicador investigue, Claro, eso es lea, importantísimo. se informe. A mí me encanta
que la gente no sea como el animal que ala la carretilla, que le colocan 2 tapas acá Y haga el pa'lante. para que no pueda mirar hacia los lados. No. Los estudiosos de la Biblia deben de tener la oportunidad de mirar las diferentes vertientes, tener el carácter, la madurez y la guía del Espíritu Santo suficiente para establecer las diferencias y poder fijar una postura relacionada con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que predicamos. Y qué importante tener una buena postura porque puede terminar es ya desviándose del juego. Claro, Que le ha pasado a mucha gente, ¿no, hermano Carlos? claro. Pues una de las razones del Evangelio de Lucas es ese. Que Teófilo no vaya a coger un camino equivocado en razón a lo que lea. Exacto. Entonces Lucas dice, voy a hacer una investigación muy profunda, muy seria, con personas que realmente estuvieron ahí, para que en este boom de escrituras y de escritores no vaya a caer inmerso en el engaño. Sí, señor. Muy bien, hermano Carlos. Nos llega esta pregunta y dice así nuestro oyente. Pastor, buenos días. Mi pregunta es, ¿se puede revivir el Espíritu Santo? Dice así, ¿se puede revivir el Espíritu Santo y no hablar en lenguas? ¿Y no hablar en lenguas? O sea, sentir la presencia sin sentir el fuego. Eso es muy subjetivo. Lo primero es que el Espíritu Santo nunca se muere. Se mueren los hombres, pero el Espíritu Santo nunca. Que usted lo contriste es otra cosa. Exacto. Contrición. Que usted haga de que a causa de su conducta el Espíritu Santo diga yo no puedo vivir en esta casa llena de inmundicia. No es igual a que el Espíritu Santo se muera. Se muera. Porque revivir es sinónimo de exactamente. Está muerto. Pero yo sé que la persona está, de pronto no pudo describirlo. Yo soy convertido al Evangelio. Vamos a tratar de ser simples. Pero por alguna circunstancia tuve un tropiezo en mi vida. Eso hace de que, pues es obvio, el Espíritu Santo no esté en mí porque Él es santo. ¿Qué pasa si yo me reconcilio con Dios? Leal en Ezequiel 18. Sus pecados pasados no les serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por ella vivirá. Que si tengo que volver a hablar en lenguas, eso ya es tradición. Eso es tradición. Porque desde mi pequeño conocimiento, las lenguas son por señal a los incrédulos. Eso es lo que yo leo en 1 Corintios capítulo 14. ¿Y qué quiere decir por señal a los incrédulos? Bueno, que hay una comunidad que habla, yo que sé, portugués. Y Dios tiene el objetivo de que ellos entiendan o sean concientizados acerca de la multiforme gracia de Dios. Llega el pastor Diego allá, no sabe portugués. El Espíritu Santo puede utilizar esa herramienta en el dispensario de Dios y en el momento, lugar y grupo hacer que aflore el don de lenguas a fin de que pueda persuadir a aquellos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Que fue lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 2 con la multitud que estaba allí en el pueblo, en la ciudad. Claro. Eso fue lo que sucedió. Había venido gente de todas las naciones. Y especifican cada nación. Interesante. Y, ojo, los que habían ido al escuchar a los discípulos que eran de ahí, estaban maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les escuchamos en nuestro propio idioma? Hablar las maravillas. O sea, según eso,
las lenguas son por señal a los. Increíble. Y no según eso, no, es que textualmente la Biblia lo dice. La iglesia piensa que todo creyente debe de tener esa vivencia. Y creo que es un buen punto de partida. Pero yo conozco creyentes que son fieles a Dios, excelentes cristianos, Que dan fruto. que dan frutos dignos de un verdadero cristiano y no viven hablando en lenguas. No estamos diciendo aquí que no hay que hablar en lenguas, que también es el otro extremo. Sí, ya se van a extremos. Sí, no, aquí lo que estamos diciendo es, en mi caso personal yo hablo en lenguas más que muchos, pero soy un bien convencido que las lenguas son un don y que Dios los usará en el lugar y momento y grupo que se requiere. Amén. Excelente, hermano Carlos. Muy bien. Nos llega esta pregunta y dice así. Dios les bendiga. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿En la Biblia aparece un texto específico donde aparezca el rito del matrimonio como lo hacen hoy? Es decir, ir a una notaría o por medio de la iglesia o ambos. Romanos capítulo 7 se lo explica. Y dice acá, hermano Carlitos, la pregunta es porque un compañero de trabajo es de otra denominación y allá enseñan que no es necesario el rito, ya que él ya está casado, le dice el pastor de esa denominación, y yo quisiera mostrarle bíblicamente que eso no es así y que aún está en fornicación. La visita de José y María a Jerusalén para el empadronamiento le dice que tenían que ser casados. Cuando la Biblia desde la ley habla de divorcio, es porque antes hubo ¿qué? Matrimonio, claro. La Biblia habla en Romanos capítulo 7, la mujer está sujeta por la ley al marido. Primera de Corintios capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Ahora, la personita que tiene la inquietud no debe preocuparse por convencer a alguien, ni afectarse por lo que la gente diga. Yo debe creer lo que la Biblia dice. Entonces, mañana aparece alguien diciendo, yo estaba mirando esta semana un hombre que se casó con una perra, y ceremonia, y la perra vestida de blanco, y así está el mundo. El mundo va mal. Entonces mañana sale uno diciendo, ¿dónde dice la Biblia que el matrimonio es entre hombre y mujer? ¿Por qué no con una vaca? Entonces aquí convocamos a la gente a que no crea como la gente dice, predica o piensa, sino que más bien crea como dice ¿qué? La escritura. La escritura. Como dice la escritura. El escritor a los Hebreos, en su capítulo 13, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho sin, Mancilla. porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Alguien dirá, ¿y dónde dice la Biblia que el pastor debe de hacer una ceremonia? Que eso también puede estar por ahí. Bueno, yo les aclaro que el matrimonio es de carácter civil. Que una prueba de eso es mirar al legislador y al sacerdote. Aarón era el sacerdote. ¿Habla alguna vez del divorcio? ¿Habla alguna vez del matrimonio?
La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Moisés habló del culto? No. ¿Por qué? Bueno, porque el oficio de ellos era diferente. Entonces, el líder religioso debe dedicarse a llevar a la gente a tener un encuentro personal con Dios. Y los asuntos legales deben de ser direccionados, en el caso de aquella cultura que era teocrática, por su líder. En el caso de los países como el nuestro, donde existen el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pues cada institución, ¿se le puede llamar? Sí. Tiene su propia función. En Colombia, una persona se puede casar por lo civil y queda legalmente casado ante Dios y ante la ley. Hay pastores en la iglesia que tienen la investidura que les confiere el Estado a través de la iglesia para oficiar matrimonios con efectos civiles. En mi caso personal, lo que yo hago es que la gente haga su matrimonio y yo le hago la ceremonia. ¿Por qué? Bueno, porque mi oficio es diferente. Mi oficio es presentar a todo hombre quién es Jesús. Aquellas otras cosas importantes dentro de los acuerdos de la iglesia y el Estado, pues son potestativas de cada pastor y quien quiere las toma y quien no, no. Y nada pasa. Entonces es bueno que las personas entiendan que el matrimonio es de carácter civil. Es según la ley. Según la ley. Es decir, que si alguien se casa por lo civil y no hace la ceremonia en la iglesia, ¿está haciendo mal? No. Él está legalmente casado. ¿Por qué se hace una ceremonia en la iglesia? Por dos razones. La primera, porque es una forma de decirle al mundo que la institución más antigua tiene vigencia hoy. La iglesia cree, la practica y la difunde. Y dos, porque quienes se casan tienen fe que la intervención del hombre de Dios en la ceremonia influye en su vida espiritual y en su vida social hacia el futuro a partir del matrimonio. Un acto de fe y un acto muy importante. ¿Y quiere que le diga algo más? Le recomendaría a todos los que se enamoran que se casen dentro de donde está la congregación, los escenarios que están hechos para eso, para que todos sus hermanos oren por ustedes. Claro. Y yo sé que Dios escucha la oración de su pueblo. 300, 400, 20, 1000 o más hermanos rogando la bendición de Dios para un hogar, ¿no será que Dios le escucha? Amén. A diferencia de una notaría, que me enteré hace poquito, que hasta cobran para que entren los que los quieren acompañar por 15 minutos. Sí, señor. Imagínense, 50, 100 mil pesos, son 15 minuticos que pasan volando, usted lee un papel y firma y ya. En cambio, poder hacerlo en el salón, en compañía de la iglesia, orar por ellos, claro, pedir la bendición de Dios, eso también es hermoso y muy importante. Dice mucho de nosotros. Sí, señor. Muy bien. Nos llega esta pregunta y dice así: Pastor, ¿me podría explicar, por favor, Apocalipsis capítulo 5, el verso 6 y el verso 7? Que dice así: Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Pues el párrafo se lo está diciendo. Hay uno que está en medio del trono, o sea, ocupa el escenario. ¿Cómo explicar de que sale del medio del trono y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono? ¿Me lo puedes explicar? Solo hay una manera. ¿Cuál? Entender el oficio que se está dando ahí. En ese momento, sí. Solo cuando yo entiendo cuando Jesús actúa como hombre y cuando Jesús actúa como padre, entenderé el texto. Pero hay un punto de partida que es muy diciente. El que estaba en medio del trono, es decir, en la silla, era un cordero como inmolado. Está diciendo que el sacrificio de Jesús está en pie. Y en consecuencia, tiene la autoridad para tomar el libro de Apocalipsis, porque es el libro de Apocalipsis. Sí. El libro que el Cordero toma es el libro de Apocalipsis, no es otro libro. Porque en ese libro de Apocalipsis es donde están todas las revelaciones que Dios le da a Juan acerca de lo que ha de suceder después de eso. Entonces, como el sacrificio está en pie, la obra de Cristo está en pie, tiene autoridad para tomar el libro, es una figura que se da, y poder abrir el libro, desatar sus sellos, o sea, comenzar a explicarle a Juan qué son los caballos del capítulo 6, qué son las langostas del capítulo 9, quiénes son los profetas del capítulo, el profeta del capítulo 11, quiénes son los 144,000 del capítulo 12, cuál es la bestia política del capítulo 13, cuál es la bestia cordero del capítulo 13, verso. O sea, es una figura que se toma. Hay otro texto que le puede ayudar al hermano a entender. Juan lloraba mucho porque no había hallado en el cielo ni en la tierra a alguien que pudiera abrir el libro ni aun mirarlo. Y uno me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Qué debía de haber visto Juan? Un león. Lo que sí hay. Pero cuando Juan mira, ¿qué vio? Un cordero. Entonces, aquí lo que hay que entenderse es las figuras que se utilizan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Por qué es el león de la tribu de Judá? Porque es descendiente de la tribu de Judá. ¿Quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Pero ese que es el león de la tribu de Judá es también el cordero. Cordero. Es el linaje de David, pero es la raíz. Lucas da una descripción muy interesante. Cuando Jesús le dice a los que están con él, les dice, ¿cómo dicen ustedes que el Hijo del Hombre es hijo de David cuando David le dice Señor? Haciendo alusión que Jesús es el Señor de David. Superior a David. Entonces aquí lo que tenemos que entender es lo que siempre hemos dicho. Miremos a Jesús en el contexto y disiparemos toda duda. Jesús en el trono como Padre es el anciano. Amén. Pero Jesús como Cordero es el sacrificio que está en pie. Y en ese orden es que tiene la autoridad de tomar el libro, de abrir sus sellos y de darle toda la revelación a Juan, que entre otras cosas nos alcanzó a nosotros. Amén, sí, Señor. Pastor, ¿a qué se refería el Señor cuando dijo que no se movieran hasta que fueran investidos con el Espíritu Santo? Se refería a algo muy simple. Es que recuerde que Jesús se lo está diciendo ¿a quién? Los apóstoles. A los apóstoles. Recuerden que entre los apóstoles hay un antes y un después. Antes del Pentecostés los apóstoles son unos. Después del Pentecostés
los apóstoles son otros. ¿A qué me refiero? Me refiero a la concepción que tienen de la persona de Jesús, el entendimiento que tienen de las Escrituras. Para los apóstoles, las sagradas Escrituras de su tiempo, hasta el momento que Jesús les abre el entendimiento, era un libro de liturgia, simple y llanamente eso. Pero según Lucas capítulo 24, verso 45 en adelante, después que Jesús les abre el entendimiento, ya ese libro no comienza a ser un libro de liturgia, sino vida. De tal manera que lo que antes hacían, porque no entendían el cumplimiento de los salmos, la ley y los profetas, ahora con el entendimiento que Dios les ha dado, por el Espíritu Santo, están dispuestos a ir al martirio. Entonces, cuando Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos o llenos del Espíritu Santo, ¿qué les estaba diciendo? Que todavía no tenían el Espíritu Santo. Tenían. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un viento recio, el cual sopló y llenó la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Habían allí ciudadanos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma? Y otros burlándose decía, están borrachos o llenos de mosto. Pedro, que ahorita ya tenía el entendimiento abierto y el Espíritu Santo se había hecho presente en, ¿qué les dijo? Varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Es la hora novena. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la profecía. De Joel capítulo 2 verso 28 que dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La promesa de Joel, hecha por Dios, ahora en el Pentecostés, era una realidad. Ya no es una promesa, es una realidad. Y por eso es que los discípulos, su comportamiento antes del Pentecostés es muy diferente al comportamiento de los discípulos después del Pentecostés. ¿Por qué? Porque antes del Pentecostés Jesús está con ellos y ellos ven en Jesús un caudillo político. Simple y llanamente eso. Prueba de eso que le preguntan antes de irse, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo Jesús? A usted no les compete estar metidos en política. Preocúpense por la promesa del Espíritu Santo, la cual yo les dije que le enviaré. Por eso quédense aquí hasta que sean llenos, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno de los problemas de los intérpretes de la Biblia es sacar el texto del tiempo. Entonces muchos dicen, hay que pedir a Dios el Espíritu Santo. Y parten del Evangelio. ¿Cuál de vosotros, si su hijo le pide pan a una piedra? La respuesta, pues ninguno. Si le pide un pez a una serpiente, no, pues nadie. Bueno, y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El que lea ese texto y quiera vivirlo hoy, está descontextualizado en el tiempo. Porque hasta ahí era una promesa. No se había dado el Pentecostés. Pedro les explica que lo que ha pasado en el Pentecostés es el cumplimiento de la profecía.
¿Me hice entender? Sí, señor, excelente. Ahorita no hay que decirle a Dios deme, Ujú. porque ya el Ya Espíritu fue está dado. dado. Ajá. Lo que usted tiene que hacer es abrir en su vida Para que él... para que el poder de Dios se manifieste en usted Ujú. y a través de usted el Espíritu Santo exteriorice todos esos carismas que están relacionados con fruto, con dones, con ministerios y otros que escapan a la mente finita, porque entre otras cosas, el Espíritu Santo es más que lenguas, Claro. el Espíritu Santo es más que milagros, el Espíritu Santo es más que profecía, y a mí me apasiona lo que uno lee, porque mire que en el capítulo 12 de la primera de los Corintios, Pablo, después de hablarles de la realidad de los dones y de quién vienen, les dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Y comienza con el capítulo 13. ¿Y cuál es el camino más excelente? El amor. Amén. Luego en el capítulo 14 les dice cómo deben de funcionar los dones en amor. ¿Está claro? Sí, señor. Yo creo que cuando un cristiano lea con puntos, comas, tildes, interrogantes, ¿cómo está escrito? Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Verá al terminar el capítulo 15 la razón del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es más allá que, ¿cómo se llama? Hablemos en el lenguaje de la gente de hoy. Dulces para entretener. El Espíritu Santo va más allá. Muchos se entretienen diciendo yo tengo el espíritu de profecía, el don de hacer milagros. Se entretienen con los confites. Ujú. Pero resulta que el Espíritu Santo va más allá. La suma final del Espíritu Santo en la vida del creyente es el capítulo 15 de la primera de los Corintios. Ujú. Sí, señor, excelente, hermano Carlitos, perfecto. Nos dice un oyente acá, hermano Carlos, ¿me podría explicar mejor eso de que el Estado da el poder al pastor para poder casar? ¿A qué se refiere? Hay un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, donde el Estado le confiere facultades a la Iglesia en su manejo interno dentro de la organización. Ujú. Y entre esas facultades está el que haga ceremonias religiosas con efectos civiles, que es lo mismo que le pasa al sacerdote católico y de otras comunidades protestantes o creencias diferentes. Entonces, mientras la organización maneje todo dentro del reglamento interno, no será sujeto de sanciones siempre y cuando se acojan a eso que se llama acuerdo con el Estado. ¿Cuándo seremos sujetos de sanciones? Cuando nos salgamos de ahí. Ujú. ¿Y cómo es eso? Si un par de creyentes bautizados en el nombre del Señor Jesús vienen a que yo les haga una ceremonia con efectos civiles y yo tengo la investidura dada por la Iglesia a través del acuerdo que tiene con el Estado, yo puedo hacerla, no hay ningún problema. Porque son ¿qué? Creyentes que están cubiertos por el reglamento interno. Que eso más allá. Por eso los que estudian en el Instituto Bíblico, el Estado respeta los títulos que da el Instituto Bíblico. Porque es algo que es dentro de nuestra reglamentación interna. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo no seremos avalados por el Estado? Cuando un pastor con investidura para oficiar matrimonios con efectos civiles le haga una ceremonia a una pareja de inconversos, por ejemplo.
¿Por qué? Porque ya ellos no están cubiertos por el reglamento interno. Claro. Entonces el pastor lo hace. Puede sacar pecho. Estoy ejerciendo como notario. Pero mañana le llega una pareja homogénea. Claro. ¿Y cómo puede decir el pastor que no lo hace? Cuando ya... Cuando ya hizo una ceremonia a personas que no son de su credo. Entonces, si no lo hace, es sujeto ¿de qué? De demanda por discriminación. Y tendrá que casarlo por... Entonces se mete en un lío. Entonces, por eso la iglesia dice claramente, ningún pastor puede hacer una ceremonia a personas que no sean convertidas. Eso es igual, querido oyente, bueno, el que tiene la investidura para poder oficiar esos matrimonios es que los candidatos deben traerle todos los papeles al pastor. Ah, sí, todo lo de ley. Lo que normalmente llevan a la notaría. Para matrimonio, exacto, registro civil. se lo traen es al pastor. Claro. Y el pastor internamente tiene que hacer elabora toda un acta la con gestión. todos los requerimientos de ley. Exacto. Con un anexo. Exacto. Que es el pastor el responsable. Sí, eso es una responsabilidad. Muy delicado. Muy delicado, sí. Porque él tiene que ir a registrar ese matrimonio en la notaría. Y como son trámites tan... En otras palabras, le hace el trabajo al notario. Exacto. El notario recibe la plata sin hacer nada. El pastor saca su tiempo, hace todo el trabajo y no recibe nada. Pero si hay una falla, el problema no es contra el notario, es contra el pastor. De ahí también... Hay que ser muy responsables. Sí, de ahí también que hoy en día se presenten muchos matrimonios nulos o que no aparecen en ninguna parte registrados porque cuando lo hicieron a través de la iglesia tradicional católica les dio pereza ir a hacer todo. No, es que eso debía haberlo hecho el sacerdote y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, a la persona entregaron una copia de que se casó. Entonces, pero el líder después no encuentran... que oficia ceremonias religiosas con efectos civiles es el responsable. Exacto. Por eso la iglesia es muy exigente en eso. Si usted tiene esa investidura, sea responsable, porque eso a la larga puede traerle problemas muy serios a la iglesia. Bueno, me eliminaron una pregunta que tenía acá, la iba a hacer, creo que la alcancé a leer, decía, no sé, estaba buena, la acabaron de borrar, hermano Carlito, la tenía acá la pregunta. A lo mejor le daría respuesta. Sí, probablemente, aunque decía, bueno, por encima decía, pastor, ¿qué sucede con un hombre que en el mundo tenía relaciones con animales y ahorita se convierte al evangelio y quiere casarse con una mujer normal? ¿Qué sucede ahí físicamente? Bueno, físicamente sucede lo que debe de suceder en la vida de los convertidos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Acá hay otra pregunta bien, hermano Créditos, perdóneme. Dice, si un hombre tiene una mujer siendo creyente, a ella, por cosas de la vida, le gusta tener relaciones con los animales, a ella, y se separan, el hombre pasa un tiempo, se enamora de otra hermana, y él quiere ser pastor, ¿le toca casarse o no puede? No entiendo la pregunta. Y le pregunta, pastor, ¿quién es la persona que le interesan los animales? La antigua mujer de él. Dice, si un hombre tiene una mujer siendo creyente y a ella... ¿Pero quién es creyente? ¿Él o ella? Los dos. Ah, no, esa señora no es creyente. Si un hombre tiene una mujer siendo creyente... Ah, no, él es creyente y tiene una mujer que no es creyente, pero le gusta tener relaciones con los animales, pero se separan. El creyente se separa de esa mujer. Pasa el tiempo, el hombre pasa el tiempo y se enamora ahora de una hermana de la iglesia y ahora él quiere ser pastor. ¿Le toca casarse con esa nueva hermana o no puede casarse? Hay cosas que él tiene que entender o debe de entender. Lo primero es que si él fue casado fuera de la iglesia sin ser bautizados, exacto, ambos sin ser bautizados, los casó un líder cualquiera o en un juzgado o en una notaría, esas personas cuando llegan a Cristo
se supone que su pasado ya no Claro, existe. ya no existe. Entonces, si ellos se casaron y se divorciaron, estando en esa condición, sin ser creyentes, entonces su pasado no existe. Claro. Si él siendo bautizado se ha casado con una persona como estas, pues grave. Número 1, yugo desigual. Claro. Número 2, debe de someterse al tribunal eclesiástico. Número 3, no podrá ser pastor porque la iglesia es clara. Ningún divorciado podrá ser pastor. Ahí está. Excepto excepciones. ¿Cuáles? O excepción, ¿cuál? Yo lo digo con conocimiento de causa. Conozco un pastor, un gran hombre de Dios, que en su vida de pecado se casó, se divorció y después del tiempo tuvo un encuentro con Dios. Dios lo perdonó, se convirtió, se enamoró con una niña de la iglesia, se ha casado y luego ha sido llamado al ministerio. La iglesia dio por hecho de que el pasado de esa persona pecadora no existe. Pero son excepciones. Además, quien tenga una problemática de esas deberá de entrar a ser sujeto de investigación en el tribunal eclesiástico para conocer los móviles y al final dar pues un veredicto un concepto que definitivamente deje sano tanto al individuo y en consecuencia a los creyentes donde él vaya a ser pastor. Muy bien. Se El acabó el tiempo tiempo. fue.